Hola Diego, Hola, soy ¿qué tal? ¿Me Rocío. escuchan bien? Sí, no, no sé si Bueno, me vamos a escuchan a comenzar. mí. Bueno, hoy vamos a tener la Clase. segunda clase de la escuelita a través de Acuda para ver todo el tema de lo que son reparaciones. Hoy lo que vamos a poder ver, vamos a poder diferenciar cuándo se piden las reparaciones, a quién le corresponden, a quién no le corresponden, si son daños que le tenemos que reclamar a una persona jurídica o una persona física. Vamos a tratar de interpretar si es que podemos hacer las modificaciones también en el consorcio, cuándo nos corresponden, cuándo no nos corresponden y cuándo estamos en una situación complicada para poder resolverlo. A ver un segundito. Estoy acá con Alejandro Muñoz, que es el que va a estar chateando con ustedes a medida que van, van escribiendo. Yo no voy a poder responder porque no puedo responder y hablar con ustedes y hacer la exposición. Claro. Después le recordamos a todos los que son nuevos, le vamos a hacer un break para poder hacer una interpretación de todo lo que se dijo y un feedback de lo que ustedes quieren a lo que ustedes necesitan para responder. Bien, como dijimos, nos, nosotros, sí, voy a cerrar un micrófono de Rossi, ahí está. Bien, ahora sí. Bien, vamos a empezar con el tema de la escuelita de la segunda jornada, que es de las reparaciones, y vamos a tocar un tema particular, que es primero la interpretación de lo que son las partes comunes, ¿no? En las partes comunes nosotros tenemos que entender que es algo del consorcio, no es algo nuestro, particular, entonces necesitamos una, un permiso del consorcio, más allá de un permiso del gobierno de la ciudad, donde nos da también para hacer la obra, necesitaríamos un permiso del consorcio a través de una asamblea para que nos diga qué podemos hacer. Ahora después vamos a ver un poco el tema de la interpretación del Código Civil y vamos a ver un poco la interpretación del reglamento de copropiedad. Ya vimos en la clase anterior todo lo que era el tema de la prelación, y las funciones en las cuales teníamos que tener en cuenta para eso. Bien, ¿cuántos de ustedes seguramente habrán comprado un departamento, habrán heredado o habrán querido remodelar y hacían esas obras que el único problema que tenían era el ruido? Bueno, por suerte solamente tuvieron ese problema y no que le frenaron la obra o que le mandaron a hacer a su estado original por no cumplir con unas formalidades que hasta ahora es muy difícil que les digan que no de hacer esas modificaciones. Pero bueno, siempre puede pasar que una, cuando nosotros tenemos una acción para hacer de una mejora en la vivienda, no sabemos que tenemos que pedir un permiso. También lo vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que son las partes comunes. Las partes comunes las vamos a encontrar dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que es en el artículo 2041. En ese artículo 2041, del inciso A, empieza a hablar que son los cimientos, son las paredes, son todo lo que son los artefactos de las instalaciones para que el consorcio funcione. Por ejemplo, el tema de las cañerías, las bombas, la sala de máquinas, la sala de medidores de gas, la sala de medidores de luz. Todo eso es común, nada de eso es privativo. Cuando damos las clases en los colegios, junto con Alejandro, decimos que
el tema de las partes comunes es un cubo, o por lo menos tratamos de interpretarlo de esa manera, que es un cubo de aire, que es lo que nosotros estamos comprando, y el revestimiento de ese cubo, es decir, todo lo que nosotros podemos decorar sobre ese cubo, que es nuestra unidad funcional, porque nosotros no compramos nuestras paredes, nuestros techos, nuestro piso, compramos una pequeña parte de todo eso que es el consorcio. El consorcio nos da es como una colmena que la abeja va y hace su depósito en esa casillita, que es nuestra unidad funcional, y a partir de ahora la vamos rellenando con todo lo que nosotros queremos, revestimientos, artefactos, la parte iluminaria, todo eso es una cuestión de lo que es propio. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 2043, que también lo vamos a ver hoy un poquito en esto que son partes comunes y partes privativas. Hasta ahora, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o pasamos a la presentación del PowerPoint? ¿Nadie? Levante la mano o abren el micrófono. ¿Nadie? Perfecto. Vamos a hacer la presentación. A ver, un minutito. Bien. Bien. A ver un segundo. Esperen un segundito porque no la puedo. Se me está complicando. Acá está. Bien, la presentación. Como decíamos, nosotros hoy vamos a tener el tema de la escuelita, donde nosotros tenemos la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Tenemos que tener en cuenta en el tema de la presentación, pero en un segundito se me complicó. Ale, ¿vos me ves bien ahí todo? La presentación. Te veo bien la presentación, Tito. Gracias. Bueno, vamos a tratar de... No, la barra no me corre. A ver. Vamos a ver si lo podemos solucionar de alguna otra manera. A ver si lo podemos ahí. A ver, un segundito. A ver, perdón, pero se me complicó recién. Ahí no hay problema. Vamos. Porque justo está entrando gente y se me está complicando. Bien. A ver. Sí, estaba teniendo problemas, Diego, con eso ahí está arreglando toda la gente. Sí, empezó recién, pero se le cortó. Envíen un mensaje WhatsApp, usted, por favor. Bueno, ¿cómo es su nombre? Ana María López. Bueno, ahora le arreglo. Listo. Diego está ahí. Bien. Sí. Que mande que se le estamos dando. Listo. Bien. Estamos viendo el tema de la presentación. Le pido disculpas a todos, pero bueno, pasa esto del tema de a veces de internet. Bien. Tenemos acá en el consorcio, como siempre presentamos, en esta persona jurídica consorcio con las relaciones que tenemos, que vamos a ver que el consorcio a través de los tres órganos, que es asamblea y es el consejo y es el administrador, es decir, todo pasa por ahí, ¿bien?
A veces no tiene que pasar por el Consejo, pero sí por la Asamblea. Y ahí nosotros vemos la interrelación, por eso la vamos a mostrar casi en todas las presentaciones, el tema de la orden de la prelación y el tema del consorcio. En este caso, nosotros vamos a ver algo de entre relación de los proveedores, que es la parte de consumo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, si lo puede cerrar. Ah, gracias. El tema, como estábamos diciendo acá, que tenemos la interrelación de los proveedores con el consorcio y el propietario con el consorcio. Entonces tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental. Si nosotros tenemos la relación entre la administración, la asamblea y los proveedores, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que pedir permiso para hacer todo esto. Y también acá entra una relación entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la AGC, que es la que nos va a dar el tema de los permisos o los avisos de obra según las circunstancias que tenga que haber. A ver un segundito. Bien, ¿alguna pregunta por ahora? Diego, buen Sí, día, Fabiana. sí, Fabiana, ¿Me decime. escuchas bien? Cuando vos decís orden de prelación, ¿te estás refiriendo a lo que en algún momento se llamó orden del día? No, la orden de prelación la vimos en la clase anterior, que es el tema de la, la relación de la importancia que tiene la parte. Te voy a silenciar, Fabiana, porque se interrumpe mucho. Ahí está, gracias. La orden de prelación es la orden jerárquico de la parte legal que va en un consorcio, que la vimos la clase anterior, que era la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil, la ley locales, decretos, disposiciones, reglamento y la Asamblea. Eso es lo que nos referimos a eso. Bueno, gracias. Después lo amplío, busco la clase pasada en la cual estuve. Gracias, Dieguito. De nada, perfecto. Bien, continuamos. Nosotros tenemos acá el propietario de las modificaciones y las reparaciones. Como podrán ver en esta parte de la presentación, que ponemos algo que es diferente, modificación a reparaciones, ¿no? Una que vemos al señor operario o proveedor, en este caso, que es el que tiene que hacer las modificaciones, en el cual está. Por favor, si pueden mantener el micrófono cerrado, se los agradecería. Gracias. El tema de las reparaciones. En el tema de las reparaciones tenemos la particularidad que ahí nosotros estamos haciendo ya algo que puede llegar a ser el tema del consorcio o el tema de que un propietario nos diga que está con un problema de reparaciones o que necesite algo. Ahí está. Bien. Mantengan por favor los micrófonos cerrados, Rosy, que ya te los cerré porque se interfería. Gracias. Bien, como decía, entonces tenemos distintas modificaciones y reparaciones. Tanto una como la otra necesitamos permiso del consorcio. Vamos a tener una autorización que lo podemos hacer nosotros por nuestra propia voluntad, que son las modificaciones cuando no toquemos partes comunes, ya que el artículo 2043 está diciendo cuáles son las privativas diferentes al artículo 2041, cuáles son las partes comunes, que a eso no podríamos tocar nosotros si no tenemos que pedir permiso a una asamblea, permiso al administrador, que nos den, buscar un permiso de obra. En cambio, las modificaciones sí las podríamos hacer siempre y cuando sean privativas. Bien, si nosotros tocamos una parte común, ya serían ahí una cuestión de una innovación y ya ahí tendríamos otra instancia de problemas. Entonces, cada propietario puede hacer modificación de sus artefactos, puede hacer modificación de su revestimiento, de su pintura, pero no hacer lo que está haciendo este señor que está cambiando los caños o tiró una pared atrás. En esta otra foto vemos el tema de la reparación. El señor
que está sentado viendo cómo tiene todo el departamento destruido, que muchas veces nos pasan a nosotros, que la gente viene y nos piden y nos dicen, no, yo lo tengo de hace 3, 4 años, en realidad para nosotros lo tienen en el momento que viene, entonces la acción que haya sido durante hace 2 o 3 años atrás y todavía está en ese estado, la reparación se reclama de hoy. Todo lo que estuvo para atrás después es muy difícil de reclamarlo porque el daño lo tiene ahora. Bien, si es que la persona quiere pedir un lucro cesante, un daños y perjuicios, no, tenemos que ver qué es lo que se le tiene que reclamar, se le puede pedir un daño moral, sí, un resarcimiento económico, sí, por el tema de los daños que está teniendo, eso después lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien, el artículo 2048, porque el administrador te puede llegar a decir acá no tenemos plata para. No, sí, tenemos plata y vamos a hacer un poquito de conocimiento para llegar al final. 2048. Gastos y contribuciones. Cada propietario debe tener los gastos de conservación, reparación de su propia unidad funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes lo dejan venir abajo porque tienen pérdidas de agua, porque las filtraciones, porque no avisan, porque lo quieren dejar tener ahí, entonces ahí empezamos a tener un pequeño problema que tenemos que mantener cada propiedad en estado de conservación y de reparación de su propia unidad funcional. Esto también le estamos hablando por el tema de las ventanas, ¿no? En el tema de los marcos. Si ustedes ven que los marcos, el desagote, lo tienen atascado, no lo pueden, ¿cómo se llama? No lo desobstruyen con un palito para poder que drene el agua, bueno, ahí tenemos ese problema que deberemos solucionar. Ese es un daño que estamos causando nosotros por no tener la conservación. Por ejemplo, una rejilla de un patio o una rejilla de un balcón, que se termina formando una pileta y empieza a drenar el agua por abajo. O en el tema de las juntas, cuando son balcones terrazas o balcones grandes, que ese mantenimiento de esa estructura nos corresponde a nosotros como propietarios. Bien, artículo 2040. Este artículo 2040 es un artículo que dice, bueno, si no está acá, está allá, vamos para este lado y dice es todo común. Y dice lo siguiente, estamos hablando del artículo 2040 del Código Civil y Comercial, como el 2048, que es a nivel nacional. No estamos hablando a nivel local, estamos hablando a nivel nacional. Bien, el artículo 2040, cosas y partes comunes. Son comunes a todas y algunas de las unidades funcionales las cosas de uso común de ella indispensable para mantener su seguridad, la que se determina en el reglamento de copropiedad. Las cosas y partes cuyo uso no están determinados se denominan común. Y acá entramos en una cuestión que era recién, como me había preguntado Fabiana, el tema de la prelación. Acá tenemos que hay reglamentos de copropiedad, que son de 1970, 1980, del 2000, del 2010, hasta agosto del 2015, teníamos la ley 13.512. Ahora ya esa ley se derogó y pasó por el tema de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, hay muchos reglamentos que te va a hablar de que las partes comunes son determinadas cuestiones. Y en realidad las partes comunes ahora en el artículo 2041 del nuevo Código Civil, o perdón, del nuevo Código Civil, no, de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, dice que, dice que las partes comunes están dadas a través del artículo 2041 y todas las relaciones que tiene para ahí. Por ejemplo, el tema de las cañerías en toda su extensión, que conducen fluidos, el tema de la cañería que entra, la parte eléctrica, también en toda su extensión, pero solamente el cableado desde la llave interna de corte, disyuntor y térmica que debería tener cada unidad funcional, el cableado hacia adentro es una cuestión privativa. Bien, entonces son todas las cañerías de partes comunes, los fluidos que conducen en las cañerías, luz, agua luz, agua y gas, hasta el ingreso de la unidad funcional, luz,
agua y gas en toda su extensión, también en la parte de adentro hasta salir a los artefactos. Por eso hacemos bien diferencia que la luz, el cableado solamente hasta el ingreso de la unidad funcional. Después de la térmica para adelante, eso ya es una cuestión nuestra que tendríamos que verla y reparar. Pero ¿qué pasa? En esta foto que estamos viendo acá, por eso me detuve, en ningún lado le habla de los marcos de las estructuras de las ventanas o de las puertas. En el artículo 2043, que después lo vamos a ver un poquito más detallado, te dice puertas y ventanas, pero no te habla de los marcos. Entonces, si el tema del reglamento nos decía que todo eso era común, ahora el Código Civil nos dice que no, y el Código Civil no determina que los marcos son privativos, solamente las puertas y las ventanas, tomamos el artículo 2040 para todo lo que no está determinado, no está especificado, pasaría a ser parte común. Obviamente que hay que lucharlo, ¿no? Esto en la justicia o en una asamblea, pero esto es lo importante que ustedes sepan de que no todo está detallado. Hay algunas cosas que quedan a la libre interpretación o a la mejora de cómo uno lo puede hacer. Seguimos en el tema de las reparaciones. Como dijimos antes, las reparaciones teníamos en la parte del 2041 que son partes comunes y la diferencia del artículo 2043 que son partes propias. El artículo 2041 dice, cosas y partes necesariamente comunes. Son cosas y partes necesariamente comunes el terreno, el pasillo, la vía, el elemento que comunican con las unidades entre sí y estas con el exterior. Hasta ahora estamos hablando de hall, donde nosotros todo entramos, salimos, las escaleras de emergencia, todo eso es partes comunes. Cuando me dicen, muchas veces me dicen, pero yo como inquilino no me dejan estar en una asamblea. Sí, en la asamblea puedes estar, lo que no puedes estar, lo que no puedes hacer es votar. Pero ¿quién te prohíbe que estés en una parte común escuchando? Nadie te lo puede prohibir. Bien, porque uno cuando alquila, alquila con lo que es el reglamento de copropiedad y lo que es el uso de esa unidad funcional. Y esa unidad funcional tiene una parte o un porcentual de todo el consorcio. Bien, sigamos. Los techos, azoteas, terrazas y patios solares también son común. Los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso de los balcones, indispensables para mantener la seguridad. Los balcones indispensables para mantener la seguridad se interpreta que es toda la parte de la losa y todo el tema de del cerramiento, ¿no? Del enrejado que tenga o del vidrio que tenga o de la protección que tenga el balcón. Eso es común, se debe cuidar y mantener, se debe de proteger, porque si uno, por ejemplo, pone plantas, le tira agua y no sé, cuelga una hamaca paraguaya, le suelda una estructura y eso se daña y se oxida, bueno, ese es un daño que lo está provocando la persona física y no el consorcio en sí. Los locales de instalaciones de servicios centrales, como puede ser luz, agua, gas, calderas, sala de máquinas, vestuarios, todas esas partes comunes. Las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta el ingreso de la unidad funcional. Bien, ahí hay una coma que lo dejaron así y bueno, esa coma interpreta que es todo o hasta la unidad funcional. Pero bueno. La vivienda para el alojamiento del encargado, los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, los muros externos y los divisores entre unidades entre sí y estas entre las partes comunes. Este inciso I es el que nos va a diferenciar quién paga o a quién le tenemos que reclamar nosotros, damnificados, cuando hay una pérdida de agua. Bien, de vuelta, el inciso I, los muros exteriores y los muros divisores de unidades entre sí y esta con las partes comunes. Puede ser pisos, techo, paredes, laterales, vecinos y demás. Eso lo vamos a analizar después porque acá es fácil de explicarlo y ese artículo determina a quién le tenemos que hacer nosotros el reclamo como consumidores. Las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidades fijas y móviles, externas en la unidad funcional y con las vías de evacuación alternativas para el caso de siniestros.
todos los artefactos e instalaciones existentes para el servicio de beneficiario común, los locales destinados a sanitarios y vestuario del personal. Bien, quiere decir que solamente tenemos lo que es privativo hasta ahora, es el tema de los artefactos. Y acá en este gráfico podemos ver un poquito más, quizás se entiende un poquito más, todo lo que son las cañerías, los rojos agua caliente, las azules es agua fría, pero fíjense que todo lo que es la cañería que está embutida hasta el artefacto, es parte común. Bien, tenemos los caños de bajada, el tema de los caños de agua, el caño de luz, los grifos no, porque eso lo hacemos nosotros, pero todo lo que está hasta el ingreso del artefacto es parte común. Todo lo que está embutido, para darle un poquito más de entendimiento, todo lo que está embutido en el cemento es parte común. Hay algunas cuestiones que son discutibles, por ejemplo, las llaves de paso, que están fuera de la parte de cemento, pero ¿quién las maneja? Una persona física. Si nosotros lo agarramos y le damos, va a terminar explotando, va a ser un daño, pero el daño lo está causando una persona física. Bien. Por ejemplo, las llaves Diógenes, que ya vienen con la parte estructural, que es parte de la construcción. Esa también para mí es una parte común. Por ejemplo, en las cañerías que son de bajadas de fluidos, ya sean cloacales o pluviales, en los edificios viejos que son de fundición, que a veces pasan por una parte del baño o por una parte de algún lugar de la casa, que es visible, no está empotrado, pero también es parte estructural y una parte común. Es decir, ese caño nosotros no lo podemos sacar, cortar y que pase por otro lado. ¿Por qué? Porque hay unos planos y aparte que es parte de la estructura de las partes comunes del edificio. Acá tenemos otra foto más que nos caracteriza por el tema de los lavarropas. Acá tenemos bien definido todo lo que es rojo y azul. Bien, de vuelta vamos a repetir lo que dije antes, agua fría, agua caliente, pero lo importante es saber qué es hasta los artefactos, desde el calefón hasta el ingreso del calefón, del lavarropa hasta la salida del lavarropa, desde los lavaderos de las manos, la pileta de la cocina y el baño, hasta ese lugar. Faltaría el tema del gas para el calefón, pero bueno, es exactamente lo mismo el concepto, se entiende que es lo que viene por adentro de la pared. Desen cuenta que acá, en el tema del inodoro, tiene este flexible que supuestamente carga a la mochila del depósito de agua. Eso es externo, ¿bien? Eso es externo, no es común. Eso es un caño flexible externo. Acá nosotros vemos una medianera que está rajado, que el señor está mirando ahí por la ventana, ¿no? Está lindo, está fresquito. Tenemos todo el tema de las rajaduras que tiene esa medianera, tenemos el tema de la humedad que tiene esa medianera. Bueno, todas esas son partes comunes del edificio que lo tiene que reparar el consorcio. Ahora bien, nosotros vemos que ahí hay una ventana al lado del señor. Esta ventana, que es de otro material de aluminio, distinta a las que está acá con el señor, que esto seguramente es una obra que hicieron fuera de reglamentación porque no es de la misma época. Esta ventana no se podría haber hecho sin un permiso por asamblea, porque es una modificación a una ventana que está. Y este aire acondicionado que está el señor acá abajo también. Este aire acondicionado no vino con este departamento, tendría que haber pedido permiso. En el tema de acá, que tenemos el tema de una azotea, que esta foto la saqué yo una vez en una constatación de un edificio, vemos la falta de mantenimiento. Y es una parte común, es una azotea que tenemos acá la salida a la terraza. Fíjense en el mantenimiento
que le falta a este departamento? Seguramente, ahora no recuerdo, pero seguramente tenemos filtraciones en la parte de abajo. Acá hubo un principio de impermeabilización con membrana asfáltica roja, pero bueno, no estaría mal que se haga un mantenimiento, ya que son partes comunes, que seguramente le va a perjudicar. Acá le podemos mostrar otro daño que tiene en una cochera de una consultante que vino hace bastante, que vino a decirnos que le caía agua en un coche. El daño se lo está provocando la losa. No importa si la persona de arriba tiene una piscina, baldeó, le cayó algo que dañó, se le rebasó el lavarropas, tenía la pileta de los chicos, le está causando el consorcio. Después el consorcio, como bien dijimos en el artículo I, perdón, el inciso I del artículo 2041, que decía del tema de los techos, de los cimientos, toda esa parte que yo le dije, este es un tema lindo, que decía acá, Eli, los muros exteriores, los divisores entre unidades entre sí y cosas que van en partes comunes. Bueno, este es un muro divisorio, es una losa que nos está dividiendo entre el propietario de arriba y nosotros. Ahora bien, ¿quién te está causando el daño a vos? A vos te está causando el daño esta losa. A vos esta losa te está cayendo agua con cal, te está cayendo un reboque, te está cayendo algo que te está dañando a vos. Entonces, esto es como yo siempre hago el mismo ejemplo, en la ruta un coche en cadena. Yo estoy adelante de todo, viene uno y me choca atrás, y el otro me choca. El uno me choca a mí, el dos lo choca al uno, el tres le choca al dos. Entonces, yo le voy a pedir el seguro a quién, al 3 o al uno, y le voy a pedir al uno. El uno en este caso es la losa. El 2 en este caso vendría a ser el propietario de arriba. El 3 vendría a ser la losa del propietario de arriba. Entonces, yo le tengo que reclamar al consorcio, no le tengo que estar reclamando al propietario de arriba. Solamente le voy a reclamar al propietario de arriba si por la ventana me tira un balde de agua, me tira una piedra o, no sé, hace de estilo el hombre araña que se mete dentro de mi propiedad. Ahí solamente le voy a reclamar al propietario de arriba. Pero yo lo que le tengo que reclamar es el que me está causando el daño. Y al que le está causando el daño, el 2 le va a tener que reclamar al 3 si es que corresponde, porque capaz que fue un caño de partes comunes que se dañó. Por eso muchas veces cuando damos las clases vienen y me dicen, pero el administrador me dijo que yo le reclame el de arriba. No, no le tenés que reclamar de arriba, le tenés que reclamar al que te está causando el daño. No importa si el de arriba la propiedad está muerto el dueño, está ocupado, está desocupado, no encuentran al dueño. Sí, el dueño siempre se encuentra, ¿por qué? Porque se saca un informe de dominio para hacer una acción, un ejecutivo de defensa, tenemos que sacar un informe de dominio. Entonces el ejecutivo de defensa también se puede hacer. El reclamo también se le puede hacer porque se le hace a la unidad funcional, no se le hace a la persona física, se le hace a la unidad funcional el reclamo. Bien, entonces, lo mismo que si te dice, no pudimos parar el agua porque estábamos de vacaciones. Ya es un problema del que se va de vacaciones. El que se va de vacaciones tiene que dejarle un contacto a alguien al administrador. Muchas veces te dicen, no me lo quieren dejar. Bueno, el administrador tiene la obligación por el artículo 2067 en la ley nacional, que es el Código Civil, dice que debe tener los libros conforme a las reglamentaciones vigentes, el libro de propietario, el libro de firmas, y el libro de propietario dice quién es el que está ocupando el inquilino o ocupante de esa unidad funcional, teléfono, nombre, y también el teléfono y nombre del propietario. Muchas veces los propietarios dicen, no, yo no quiero dejar dicho nada porque no quiero que nadie sepa. Bueno, es un problema del propietario que si tenemos un problema y no se puede ingresar, después todos los daños causados por esa negación a abrir, vuelvo a repetir, no importa que esté en la costa, que esté de vacaciones, que esté de viaje, que esté enfermo, alguien tiene que venir a parar.
ese daño. Más allá de que se pueden cortar las llaves de bajada, pero hay problemas que no sabemos de dónde puede ser y por qué puede ser, entonces tenemos que tener la precaución, los que administran, de tener el libro de propietarios al día. Artículo 1000. Diego, Sí, perdón, Georgina, ¿puedo hacer una pregunta? sí, decime. ¿Las paredes de los estacionamientos son partes comunes o partes propias? Artículo 2041 te habla de todo lo que es cimientos, estructuras, todo lo que es cemento, para que se entienda, son partes comunes. Gracias. No de nada. Artículo 1740, reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior del hecho dañoso, sea por pago en dinero o por especias. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daño derivado de la lesión de honor, de intimidad o de identidad personal, el juez puede, a pedido de la parte, ordenar la publicación de la sentencia y de sus partes pertinentes a costa del responsable. El responsable siempre es el consorcio, ¿no? Es decir, el que me está causando el daño a mí es el consorcio. Después de ahí vemos a quién le corresponde. Tenemos que tener en cuenta, a nosotros nos ha pasado hace un par de años un caso de una persona que tenía, que era un anticuario, en una galería de anticuarios, y tenía antigüedades importantes. Hubo un desperfecto, hubo pérdida de agua y la persona tenía, tenía cosas valiosas, dijo que se le dañaron y bueno, hubo que pagarlas. Para evitar todo eso, lo que tenemos que hacer es tratar de tener en una asamblea, habría que ver cómo se podía implementar, para que cada uno tenga hasta determinado valor después que tenga un seguro para estas cosas. Bueno, eso sería cuestión de ver cómo la podemos implementar. Pero la reparación plena, es decir, si a mí vienen y me rompen el tema del baño, los azulejos, los cerámicos, la pintura, me lo tienen que dejar en el mismo estado que estaba anterior, excepto que sea excesivo, como dice acá, excepto que sea excesivo conseguir esos revestimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar a un acuerdo o una parte económica, o bien que se le pone lo mismo que estaba en su momento o algo parecido y que la otra parte pague una parte. Pero no le podemos hacer una línea de un color y que le quede todo mal. Lamentablemente la reparación plena es la reparación, consiste en la restitución al estado anterior del hecho dañoso. Bien, porque yo quiero tener mi casa de una manera específica porque me gusta que esté así, porque tengo la posibilidad, y ahora en el hecho de que vengan y me rompan, yo también tengo que jugar a que yo estoy poniendo algo sobre una parte común. Nos ha pasado también que había que romper todo el tema, no me acuerdo si era de gas o de agua, y el propietario no quería sacar el tema del mármol, ¿no? De la mesada de la pared. Y eso en realidad es algo particular, es del propietario. El propietario tiene que dejar, porque el propietario lo está murando a la parte común. El consorcio tiene que ir a entrar y reparar las partes comunes, volver a su estado original, pero el tema del módulo del mueble o del módulo del mármol, eso lo tiene que hacer el propietario, no le corresponde hacer el consorcio. Bien, artículo 2043. Cosas y partes propias. Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado de sus estructuras divisorias. Los tabiques internos, las portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso el de los balcones. Vamos de vuelta. Las puertas, ventanas. ¿Se acuerdan que con el artículo 2040 habíamos hablado de lo que no estaba determinado? Bueno, acá en el artículo 2043 es muy específico que son partes privativas, puertas y ventanas. Ninguno te está diciendo el tema de los marcos. Los marcos están amurados a las paredes. Se interpreta que es una parte estructural,
que tenemos que tocar partes comunes para poder reparar o modificar ese daño que estamos teniendo. Entonces, le correspondería, por lo menos a mi punto de vista, lo podemos debatir después si quieren, el tema del marco, que es parte común. Los artefactos, como bien dije, el tema de bajo mesada o del mármol o del inodoro, esos son todos artefactos que son propios nuestros. Y los revestimientos también podemos cambiar los revestimientos, incluso los balcones, que son privativos, pero no nos olvidemos que el mantenimiento también son privativos, porque si yo tengo un artefacto, me está perdiendo agua, me está dejando pasar agua, o yo me estoy bañando y yo soy el que estoy tirando agua sobre la pared y el revestimiento tenemos la pastina que no está o el sellado que no está y pase hacia el de abajo. Bueno, el que está causando el daño es la persona, no es no es el consorcio en sí. Por eso es importante que el de arriba le está causando daño al consorcio y el consorcio al de abajo. Entonces yo no voy a ir a entrar como propietario del cuarto piso a preguntarle al de quinto, che, ¿pusiste revestimiento? No, eso es un problema del consorcio. A mí me lo está diciendo el consorcio, yo lo reclamo al consorcio. Bien, acá por ejemplo tenemos el tema de las reparaciones. Acá es una parte común que están cambiando los caños porque quieren hacer la modificación del baño. Es decir, está mal esto. Primero se debe pedir un permiso de obra, una autorización, porque están haciendo una innovación. Me están cambiando los caños de mi departamento. Muchas veces uno dice, bueno, yo lo estoy cambiando preventivamente para que después el consorcio no lo tenga que hacer. Si el consorcio no está gastando plata ahora, no lo tiene que hacer. Yo quiero que me paguen los caños, nada más la mano de obra la pongo yo. No, el consorcio no te tiene que por qué cambiar, te tiene que pagar los caños de esa obra. Porque el consorcio no dijo, es decir, no tiene problemas de filtraciones hacia abajo. El que tiene la intención de que no le vuelvan a romper el piso es el nuevo dueño que está haciendo la construcción. Entonces tendría que ser una persona con el debido respeto de decirle a los demás propietarios, señores propietarios, voy a tocar parte de ustedes, les pido permiso que me dejen hacer. Esto se traduce, se le pide permiso al administrador a través de una asamblea. Bien, que obviamente que no se hace, entiendo que nadie lo hace, entiendo que nadie lo hizo y entiendo que nadie lo va a hacer porque no lo saben o no lo quieren exigir para que se haga. ¿Corresponde? Sí, corresponde porque estamos tocando, está en un artículo de una ley nacional que nos dice que son partes comunes y por lo tanto, ¿quién te está dando autorización para que toques algo mío? Porque esa reparación llega a dañar en el día de mañana porque lo hicieron mal y tenemos otro problema que el consorcio tiene que salir a solventar, después le tiene que reclamar a ustedes dicen, no, esto lo hicimos bien, bueno, llega una instancia jurídica que no corresponde. Este sí correspondería a ustedes, ¿por qué? Porque acá lo que está poniendo es revestimientos, esto es privativo, esto es 2041, esto es 2043, para que se entienda. Esto es privativo, acá estamos poniendo un revestimiento en un baño que no estamos tocando paredes ni nada. Obviamente que la otra parte quedó tapada. Si yo esta foto se la ponía primero, ustedes decían, no, tocó nada más que los revestimientos. Ahora volvemos a esta foto de acá abajo y se dan cuenta que no tocó nada más que los revestimientos, tocó todo. Bien, acá tenemos otra parte de lo que es común y lo que es privativo. Compleja esta foto se ve que es de un granizo o de un conflicto guerrero. Tenemos un edificio todo despejado que el tema de, vamos a suponer que es granizo, ¿no? Del tema vidriado, en el cual tenemos ventanas rotas. Y estas ventanas son privativas, las hacemos nosotros. Ahora, todo lo otro que no es ventana, que también es vidriado, vendría a ser parte común del edificio, porque es como si fuese la medianera. Bien, entonces acá también tenemos que tener un problema, sí, ya te dejo.
Acá también tenemos que tener un pequeño problema de interpretación de lo que es privativo y lo que es común. Sí, decime. Me presento, soy Natalie, en mi primera clase. Quería preguntar si para arreglar un departamento de un propietario como administrador, ¿tengo que pedir permiso en una asamblea o lo puedo hacer y listo? Tendrías que pedir un permiso en una asamblea, ahora vamos a tratar de llegar ahí. Tendrías que pedir permiso en una asamblea porque vas a tocar partes comunes. Bien. Acá seguimos con este tema que es el picaporte de la puerta. Le entraron a robar a la persona, a quien sea, no importa, le entraron a robar y le rompieron todo esto. Y dice, bueno, yo quiero que el consorcio me repare. No, esto es parte privativa, no sabemos quién fue. Yo no sé si fue un propietario, si fue un ladrón o si fue el consorcio. Obviamente que el consorcio no lo va a hacer. Pero bueno, esta parte no la paga el consorcio, la paga el propietario. Acá también tenemos el tema de un termotanque. Hasta la salida, que dice, bueno, pero esto está, no, esto no está murado, está puesto el termotanque, es parte privativa de la unidad funcional por no tener mantenimiento. Y así podemos tener un montón de cañerías, que seguramente, no sé si ustedes alguna vez lo vieron, pero seguramente más del 70% de las cañerías de los edificios de Capital Federal, como son antiguas, dentro están así. Yo he visto cañerías que sacan y más de la mitad del diámetro están con este sistema de óxido y están con este sistema de deterioro. ¿Por qué? Porque tenían caños galvanizados en la mayoría de las partes estructurales. Ejemplo de daños por unidad funcional son partes comunes, el techo por filtración, rajaduras, el edificio y el vecino, podría llegar a ser, de la pared por filtración de rajaduras, el edificio y también el vecino, podría llegar a ser, de los pisos también podría ser el edificio o el vecino, de los caños también por filtración puede ser del vecino o del edificio. ¿Por qué le decimos esto? Porque primero, antes de nosotros ir al vecino, tenemos que ir al edificio. Todo lo que nos pasa, que no pudimos ver, que vino el vecino y que nos tiró un piedrazo, que nos tiró, eh, que nos levantó el piso, que hay un agujero. Entonces todo eso es problema del consorcio. Acá les voy a poner un ejemplo que capaz que les va a servir. Tenemos un edificio y la constructora de al lado les pasa una viga de lado a lado porque se le fue la mano en el agujero y le pasó de lado a lado. Ustedes como unidad funcional, ¿con quién se quejan? Obviamente van a ir al lado a decirle de todo a la parte de allá, pero jurídicamente el consorcio le tiene que reclamar a esa constructora. ¿Por qué? Porque el daño lo hizo una parte común y la parte común le hizo daño al consorcio. Entonces yo no tengo que ir a reclamarle a la constructora, yo le tengo que reclamar al consorcio para que el consorcio actúe jurídicamente contra la constructora. Bien, acá lo que estamos viendo es, ya vimos 2041, 2043 y reparaciones que lo vamos a hacer un poquito más rápido en el tema de esta charla porque ya si no se nos va a ir el tiempo. El artículo 2051, mejores o obra nueva que requieren mayoría. Para realizar mejoras y obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios y el consorcio requieren el consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional actualizado. De vuelta. Mejoras u obras nuevas que requieren mayoría. Para realizar las mejoras u obras nuevas sobre cosas o partes comunes, ya sea consorcio o particular, los propietarios y el consorcio requieren el consentimiento de la mayoría de los propietarios. Lo que me había preguntado antes, que yo la tengo acá como Jazmín, Sí, bien, tenemos que hacerla, sí, tenemos que hacerlo, lamentablemente. Artículo 2052, mejora o obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, cambio de cañería de agua caliente y luz y todo lo que recién vimos en los modelos, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con un acuerdo unánime de los propietarios. Bien, entonces,
acá estamos simplificando un poquito esa duda. Está dentro de estos dos artículos que necesitamos llamar a la asamblea para que lo podamos hacer. Artículo 2053. Mejora u obra nueva de interés particular. Si la obra o mejora nueva autorizada sobre cosas y partes comunes de interés particular y el beneficiario debe efectuar a su costa o soportar los gastos de modificación del reglamento de copropiedad y su inscripción si lo hiciera el lugar a ello. Es decir, si tenemos que modificar porque quisieron construir 30 metros cuadrados de más, necesitamos cambiar el reglamento y ese reglamento quedará a ellos. Y por último, reparaciones urgentes. Cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del Consejo de Propiedad, puede hacer reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes, como carácter de gestor de negocios. Y nos frenamos ahí. De vuelta, reparaciones urgentes. Cualquier propietario en ausencia del administrador, se fue, renunció, acéfalo, no importa, y que tampoco tengamos consejo de propietarios, puede hacer una reparación urgente en carácter de gestor de negocio. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta de esto? Es que si nosotros, porque lo hicimos, sin ningún WhatsApp, sin ningún mail, sin ninguna notificación, sin una pequeña reunión previa, queremos agarrar, y porque somos nosotros, después se lo pasamos al consorcio, una reparación que era excesivamente oneroso, es decir, el consorcio puede decir no. ¿Por qué? Sigo leyendo el último párrafo. Si el gasto resulta injustificado o el consorcio puede negar al reintegro total o parcial y exigir si corresponde la restitución de los bienes a su estado anterior a costas del propietario. Quiere decir que nadie puede agarrar y decir, bueno, como no hay administrador, como no hay consejo, yo me hago cargo, lo hago esto y se lo paso todo al consorcio y está sobrevaluado o no lo queríamos hacer. Bueno, eso no lo va a poder cobrar al consorcio. Y acá, para ir terminando, tenemos un agujero en una pared de un local que sale a un patio y que quieren poner un ducto de aire. ¿Están tocando partes estructurales? Sí. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, que están haciendo un agujero en una pared, en una parte estructural. Tendríamos que haber tenido unanimidad del consorcio y tener un informe técnico por las dudas, dónde está el tanque de agua, si había una columna, no había una columna. Y el ducto de aire está pegado todo hacia arriba. En esta foto se ve mejor, está pegado todo sobre una medianera. Es decir, son todas partes comunes, que va a perjudicar ruidos, olores y demás hacia adelante. Para ir terminando, acá vemos el ducto como pasa por una ventana. Bien, ¿por qué la felicidad del otro termina donde empieza la mía? Porque acá yo tengo la ventana y ¿por qué quiero que esté ahí? Es más, pueden entrar roedores, pueden entrar hasta personas, porque se pueden trepar por el ducto para entrar por una ventana que no tiene rejas. ¿Por qué tengo que tener rejas yo si estaba bien? Bueno, eso debería haber sido en una asamblea. ¿Cómo se resuelve? Sencillo, a través de un mail que nosotros llamamos diálogo. Acá le decimos al administrador que tiene que resolver, que tiene que hacer, que tiene que modificar. Si no lo hace, se hace a través de una intimación, que es una carta documento, para que lo hagas. La carta documento la podemos evitar. Y después podemos llevarlo a una mediación prejudicial o a un juicio. También se puede llevar a una diligencia preliminar. La diligencia preliminar, lo que les va a quedar a ustedes es una constancia de un perito enviado por el juez para que califique el daño que va a tener y en algunos casos también lo cuantifica en el tema del valor del daño que está teniendo o de lo que tiene que reparar. Entonces, para todas estas cuestiones, cualquiera sea persona física o persona jurídica, es decir, yo contra el consorcio o el consorcio contra otra persona física, perdón, contra otra unidad funcional o contra una constructora o contra un proveedor, bueno, lo que deberían hacer por lo general es, si ya no hay un acuerdo y el daño es muy grave y se puede agravar, hacer una diligencia preliminar, que es, ya no queda constatado a todo lo que es el tema del daño. Acá en la última parte, si le quieren sacar captura de pantalla, si no después me mandan un WhatsApp, a mí se los paso, si no lo pueden pedir a través del
de info@cuda.org.ar el archivo que se lo pasamos, no hay ningún problema, o también por las redes sociales. Si no, me lo piden a mí por WhatsApp y se los paso, no hay ningún tipo de problema. Bien, volvemos. Tenemos 10 minutos como para interactuar entre ustedes y nosotros. Díganme si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta? ¿Nadie? Hola. Sí. Sí, yo digo. Sí. A ver, Georgina, vamos por Georgina, después Bueno, vamos por Claudia. Una pregunta, Diego. Cuando te hacen reparaciones que son parte de consorcio y después, como vos comentabas, que había, por ejemplo, los muebles de adentro que tendrían que ser del propietario, ¿cómo se diferencia eso? Porque si le sacan el mueble para hacer una reparación del consorcio, ¿cómo harían para cambiar el mueble, para ponerlo si no le corresponde? ¿O cómo se maneja esa parte? ¿Cómo haríamos para para sacar el mueble? Claro, por ejemplo, no sé, un caño que le obligue a sacar un mueble de la cocina. Después volver a ponerlo o cambiarle el mueble si se rompió o algo, ¿eso a quién le corresponde? Al propietario, porque el propietario es el que está apoyando en la parte común del consorcio. O sea, ¿hasta dónde llega lo de parte común? Solamente la reparación del caño, después todo lo demás lo tiene que hacer el propietario. Claro, pero a ver, si vos agarrás y estás amurando algo al consorcio, por ejemplo, cambiaste el mármol, ¿no? Cambiaste el bajo mesada, pusiste una heladera ahí, hay gente que cambia los caños, cambian un montón de, pone el lavarropa, siempre y cuando que no sea original de la parte donde vos tenés el mueble, te corresponde a vos, porque estás modificando, hay una innovación que no pediste permiso, estás modificando lo que estaba y lo que compraste. No. Por ejemplo, se rompe el caño de la cocina de la parte estructural, digamos, que corresponde al consorcio. Sí. Hay una mesada, tienen que retirar supuestamente la mesada para hacer ese arreglo. ¿La mesada la cambiaste vos o ya era original del consorcio? No, original. Sí, eso es el consorcio. Ah, ok, volver a ponerle el mueble, todo eso, al consorcio. Exactamente. Okay. Ahora, si vos le cambiaste por mármol de Carrara, ¿no? Le pusiste, debe que ser una mesada de 1,20 m, le pusiste la mesada doble bacha, la mesada... Ese es un problema tuyo, ¿tá? Porque estás modificando. Ale, si querés. Gracias. ¿Cómo hacemos con la sombra? Vamos con Claudia, mientras. Pregunta a Claudia. Una pregunta, digo, cuando se toman, por ejemplo, parte del pasillo, que es una parte común, 2 metros o 3 metros para el ascensor y hacen una reja, y ahora dicen que se aprobó, que una vez se comentó en una asamblea hace 800 años que no hay constancia, entonces todos hicieron lo mismo. ¿Qué se puede hacer con eso? Es como que pusieron un ambiente más en el pasillo, entonces es una baulera o plantas o lo que fuera. Esa es usurpación de partes comunes, va a su estado original. Eso es Bien. una cosa, estamos hablando de partes comunes, no, partes comunes no. Estamos hablando de reparaciones internas que lo puedes hacer en partes comunes, no se puede tocar nada. Partes comunes es del consorcio, eso va a estar en estado original. Se hace un juicio de para atrás. Ahora, ¿quién te va a decir que puso la reja? Nadie, listo, se saca. No, los que pusieron la reja dicen que lo pusieron, hay una que lo puso y te digo, son 3 metros. Se le inicia la causa a esa persona para que lo vuelva a su estado original. Bien, no lo hace el consorcio. Cuando vos inicias la causa, la gente no te va a decir yo la puse. Te va a decir yo no la puse, listo, ahora sacamos. No es de nada. La duda que tengo es quién hace el reclamo, el administrador como administrador del consorcio. Vos al consorcio, el consorcio actúa para reparar eso, obviamente. Ah, bien, listo, gracias. ¿Quién más levantó la mano? ¿Nadie? Sandra. Dale, Sandra, Ale te contesta. Sí, buen día. Quería preguntar en el caso de una vivienda permanente del portero que se remodela
no a su estado original, sino que él se lo remodela conjuntamente con la administración y pone cosas diferentes completamente a lo que era original. Sandra, ¿me escuchás? Yo te escucho bien. Perfecto. A ver, el eco ahí. Yo escucho bien. ¿Ahora? Yo Mejor. perfecto te escucho, sí. Perfecto. Bueno, Sandra, lo que es la unidad portería es común del consorcio, es de todos los consorcistas. Entonces, toda modificación que hay que tiene está desautorizada, salvo que se elija por la asamblea con los requisitos que acaba de decir Diego. ¿Está bien? No podemos tocar nada el portero. Claro, porque en este caso la administración y el portero directamente deciden hacer una remodelación a esa vivienda poniendo cosas de lujo, ¿no? Pero no entiendo quién es el que decide. Vos decís deciden. ¿Quién es el que decide? La administración conjuntamente con el portero. No nos piden, no había consejo en ese momento. No, claro, está bien. El tema es el siguiente. Si se mandan sin asamblea, sin consultar, sin las mayorías y demás, no se puede, para nada. ¿Sí? Hay que volver para atrás al estado anterior de las cosas. O sea, hay que deshacer todo. Eso por un lado, Sandra. Después, Marta Limberti me está diciendo: mi duda era que en la presentación el caño de descarga estaba de color azul. Tampoco entiendo, Marta Coes, o sea, vos me haces una pregunta si el sifón que está abajo de la bacha, ¿sí? De la pileta, es común o es privativo. Yo te contesto, es privativo. ¿Está bien? Todo lo que va por adentro, como dijo Diego, es común. ¿Está bien? Entonces, por más que esté pintado de amarillo y azul, los colores horribles, amarillo y azul, pero por más que colores que esté pintado, va a ser privativo porque vos lo vas a cambiar, el desgaste es por el propietario y otras cosas que pasan ahí. Bien, seguimos a la siguiente pregunta. Ana María López. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Mi consulta es, si los cerramientos de balcón, ¿a quién le corresponde? Esas rejas que se ponen y demás. Te pregunto, Ana, ¿podés cerrar el balcón? No entiendo. Vamos de vuelta. Te pregunto yo a vos, ¿podés hacer un cerramiento en tu balcón sin autorización? Sin asamblea, decís vos, esa es mi consulta. Bueno, porque Diego lo dijo en la clase, no podés, no se puede, están prohibidos los cerramientos al balcón. ¿Y si se tuvo un robo? No es un tema de situación de robo, de una situación de vista, de que te guste, no les guste, no es una situación, es una situación de que necesitas una autorización de la asamblea. Ah, bien. No, sí se puede, pero con autorización de asamblea. Correcto. Siempre tenés que pasar por asamblea, no es la decisión por parte de los propietarios. Ok, ¿y el costo a quién corresponde? Siempre el costo va a corresponder, si se autoriza la asamblea, va a corresponder por parte del propietario. Ok, gracias. No hay por qué. Seguimos con Camila. Hola, ¿cómo están? Me sumé un poco tarde, quizás han respondido esto o está muy claro en la primera parte de la presentación, pero bueno, no tenía luz. Voy con mi consulta. En mi caso, es un consorcio acéfalo, en el cual el último departamento tiene la terraza arriba, la terraza no está en condiciones, la membrana ya está vieja, se empieza a llover, no hay
expensas, prácticamente no se paga nada, se junta una plata así nomás, no hay un administrador registrado, no hay una figura así legal. ¿Cómo se procede para poder reparar? ¿Uno puede hacer la reparación de esa membrana y hacerse cargo de ese arreglo y no tener ningún problema con el resto de los vecinos? ¿O se debería llevar a un marco más legal? Vos tenés una situación que tenés consorcio, pero no tenés administrador. Sí. Entonces, los vecinos no saben a quién pagarle para hacer ese arreglo. ¿Está bien? Sí. Pero los vecinos se tendrían que juntar todos y hacer el arreglo todos juntos. Sí, no hay voluntad de eso tampoco. Es la pata política de las asambleas. Cuando uno habla políticamente es esto, es convencer a los demás. Muchas veces falla, obviamente. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa si uno opera, arregla la terraza, cambia la membrana y después viene una posible queja por algún vecino por algún motivo X? Ahí te contesta Diego. Mirá, Camila, ahí como dijimos, el tema de gestor de negocios, tenés que tener cuidado en el artículo 2054, ¿por qué? Porque vos tenés un daño, sí, perfecto, no tenemos administrador, no tenemos consejo, podés entrar como gestor de negocios, siempre y cuando que sea una cuestión que después lo puedan y que después te lo acepten los propietarios, porque si vos vas a invertir algo para una parte común, que es la terraza, que no es de uso exclusivo, seguramente, es decir, tiene que tener un mantenimiento. A vos te quedan dos instancias. Es un pH, creo que dijiste, de 3, 4, no me acuerdo cuántas unidades funcionales. Tenés que iniciar el reclamo al consorcio, nos podemos poner de acuerdo en una asamblea que te digan, listo, Camila, te dejamos a vos que pagues como gestora de negocios, reparación, tanto, este es el presupuesto, y lo vamos a pagar por expensas. Si no, te dicen eso, por más que vos lo hagas, no se lo vas a poder reclamar al consorcio. Entonces lo que tenés que hacer, lamentablemente, iniciar una acción de una mediación. Llevamos a todos los propietarios a una mediación prejudicial y de ahí eso ya entraría un costo para los propietarios, porque vos el reclamo vas a invertir, por eso en las mediaciones prejudiciales no es un gasto, sino es una inversión, porque vos vas a invertir para el reclamo tuyo. Entonces, lamentablemente, si la gente no te autoriza, aunque sea en una hoja, firmémonos que nos reunimos y todos nos dicen que sí, o por el 2060 la mayoría, 20 nos dice que sí, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ese gasto, lamentablemente, no lo vas a poder recuperar. Por eso mostramos lo que es el artículo 2051, 52 y 54. El 54 es gestor de negocios. Después quizás lo tendrás que reclamar judicialmente, pero se puede hacer internamente a través de una nota entre todos los propietarios para darte el ok. Ok, clarísimo. Gracias. Sigan con Alejandro. Bueno, Graciela Serantonio. Ahí está. Graciela. Buen día. Bien. En un edificio que Hola, ya hay soy Graciela. perdón, ¿cuál de las Graciela? Ser Antonio. La que está hablando primero. Ser Antonio. Hola. Mira, son dos preguntas. Hay una persona que hizo una modificación que da al pozo de aire y luz en su balcón o en su abertura, con plantas que provocan barro al regarse hacia abajo. Esa estructura hay que pedir, la administración tiene que pedir, se invocó esto en la asamblea. La administración. Disculpame, Graciela, pero tenés mala señal, se te corta, no se te entiende lo que estás diciendo. Tiene que pedir. No, Graciela, se te corta la comunicación. Fíjate si podés salir y volver a entrar porque se te corta la comunicación y no te podemos escuchar, lamentablemente. Que retire eso.
Seguimos con Graciela Rodríguez, por favor, hasta que Graciela, la otra Graciela, sigue arregle el problema. Iba a lo que era anteriormente. Se escucha mal. Bien, adelante Graciela Rodríguez, te escuchamos. Buen día. En un edificio donde existe un cerramiento de balcón ya preexistente. Igualmente, creo que nos estamos encimando. A ver, ya lo soluciono, perdón. Coco, por favor, silenciate. Hola. No escucho. ¿Cómo? Escucho. Graciela San Antonio, aguarda un segundito, por favor, que estemos con Graciela Rodríguez, porque recién no te escuchábamos. ¿Puedo hablar? Graciela Rodríguez, te escuchamos. Bien, el tema es así. En un edificio que ya existe un cerramiento que es preexistente de hace 20 años, para hacer el mismo cerramiento se debe concurrir para equipararse a igual condición, se necesita hacer una asamblea. Vos tenés la preexistencia de un cerramiento. Sí, de otro piso. De otro piso, ok, bien, fenómeno. Tenés que buscar la asamblea que lo autorizó primero. No lo autorizó ninguna asamblea. Entonces Es más, es ilegal. No se puede bueno, hacer cerramientos sin asamblea. le vino una inspección del gobierno de la ciudad ahora, 20 años después, pagó y bueno, sigue ahí el cerramiento. Ok, listo. Va a venir otra inspección del gobierno, le va a poner otra multa, va a seguir pagando multa, ok. Mientras tanto, vos no hagas el cerramiento porque te vas a comer una multa también. Correcto. No es mi caso, pero de cualquier manera es importante el aporte. Te agradezco. No, por favor. Bueno, gente, ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Nos quedamos sin tiempo, así que los esperamos la clase que viene, que es el sábado siguiente de 10 a 11, 15 comenzamos, y vamos a ver todo lo que es el tema del artículo 2060, cómo se debe de aplicar para que las asambleas queden formal y bien aprobadas, o la forma que tenemos para hacer el tema de nulidad de asamblea. Es un tema interesante porque nadie lo está aplicando bien, o muy pocos los están aplicando bien, así que es muy interesante para nosotros poder difundirlo y que ustedes lo puedan tener para poder utilizarlo y poder estar. Les agradecemos, gracias por estar, nos vemos el sábado que viene. Recuerden que esto lo pueden tener a través de WhatsApp, si están a través de las redes, va a estar también por YouTube, va a estar por Acuda, va a estar por Solución en Propiedades, también va a estar esto subido, así que los esperamos la clase que viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.